jóvenes alumnos, en esta oportunidad vamos a mostrarles un experimento para calcular la constante de Planck utilizando el principio o el fenómeno físico del efecto fotoeléctrico. Para eso vamos a requerir lo siguiente, una lámpara que tiene una lámpara con un espectro amplio de energías, es decir, tiene es una lámpara de espectro ancho, tiene muchas componentes de energías en un rango bastante grande. Esta lámpara funciona con una alta tensión, entonces tenemos acá un módulo de alta tensión para encender la lámpara. La lámpara toma un tiempo, pero ya la hemos encendido hace varios minutos, entonces ya llegó a la temperatura de operación normal, a la temperatura de operación nominal. Y luego tenemos una celda fotoeléctrica en la cual cada vez que llegan fotones de luz, esto de acá va a producir una pequeña corriente eléctrica. Es decir, los fotones de luz van a arrancar electrones de la superficie de la celda fotoeléctrica y entonces esos electrones van a producir una carga que finalmente yo la tengo que medir, esa carga, la voy a medir con un dispositivo, con un equipo llamado electrómetro. El electrómetro lo que hace es mide la carga, la integra durante un tiempo y nos entrega un voltaje, que entonces ese voltaje es proporcional a la carga y que esa carga va a depender de la energía de los fotones que llegan a la celda. Entonces, para poder verificar este experimento, lo que vamos a hacer es una recta en la cual luego vamos a extrapolar el punto de cruce con el eje Y, que vendría a ser el valor de la constante de Planck. Entonces, para construir esta recta, nosotros necesitamos hacer un gráfico. Esta recta la vamos a construir sobre un gráfico en el cual nosotros vamos a tener el voltaje que nos entregue el electrómetro, ¿de acuerdo? El voltaje que nos entregue el electrómetro en función de la longitud de onda. Como esta lámpara tiene diferentes longitudes de onda, entonces nosotros necesitamos utilizar unos filtros específicos, como estos de acá. Estos filtros solamente dejan pasar una determinada longitud de onda. Por ejemplo, acá tenemos uno de 546, otro de 405. En total tenemos 5 filtros, ¿ya? Estos filtros son de banda angosta, dejan pasar una longitud de onda determinada que viene marcada ahí en el filtro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros colocamos el filtro delante de la lámpara, a la celda fotoeléctrica le va a llegar fotones solamente de una determinada longitud de onda. Entonces, para esta determinada longitud de onda van a producir una determinada carga, ¿cierto? Van a producir una determinada carga y esa carga nosotros la vamos a medir con el electrómetro. Como en principio, la lectura del electrómetro la vamos a hacer con este voltímetro que tenemos aquí. Acá nosotros podemos hacer las lecturas. Como los valores absolutos son bastante difíciles de obtener en función de la calibración que puedan tener los equipos, lo que vamos a hacer es una medición relativa, es en el sentido vamos a restar un fondo, porque siempre hay luz que puede entrar por las rendijas de la celda fotoeléctrica, además de las desviaciones que podamos tener en el equipo. Entonces, como es muy difícil ajustar la celda para que me dé un valor de 0 cuando se supone está cerrado el obturador, yo tengo acá cerrado el obturador, no debería entrar nada de luz a la celda y entonces me debería dar un valor de 0. Sin embargo, eso es bastante complicado porque siempre hay luz ambiente que se mete dentro de las rendijas y que me va a dar una determinada señal. Y esa determinada señal va a depender, ese fondo va a depender de las condiciones del experimento. Entonces, como no es posible poner la celda al valor 0 cuando está cerrado el obturador, lo que vamos a hacer, vamos a tomar una medida, poniendo el filtro, vamos a tomar un determinado valor de medida y ese valor de medida va a ser para nosotros nuestro piso, nuestro fondo. Y luego vamos a abrir el obturador y vamos a obtener otro valor de medida que sería ya el fondo más la señal producida por la longitud de onda que le está llegando a la celda fotoeléctrica. Vamos a restar esos dos valores y entonces vamos a tener un valor, digamos, real de la señal que corresponde solamente a los fotones que ingresan como consecuencia de la luz que viene a través del filtro de la lámpara, ¿de acuerdo? Este experimento demora un poco porque al ser un condensador dentro del electrómetro, entonces el condensador tiene que cargarse y esa carga puede demorar algunos minutos o incluso algunos segundos o incluso algunos minutos. No hay un orden específico, vamos a empezar, digamos, por ejemplo, con este de acá. Este es un filtro de 572 nanómetros, está marcado ahí, 578 nanómetros, ¿ya? Es un filtro de banda angosta. Lo voy a colocar delante de la lámpara, y entonces, como tengo el obturador cerrado en la celda fotoeléctrica, no le está llegando en principio nada, en principio no le debería llegar nada de luz. Y entonces yo debería tener un valor 0 en el multímetro, ¿ya? Pero como ustedes verán, yo tengo un determinado fondo. O sea, este para mí va a ser el fondo,
¿ya? Este para mí va a ser el fondo. El valor puede subir o bajar, eso es normal porque es parte del ruido eléctrico, pero una vez que yo identifico que está más o menos estabilizado, inmediatamente tomo ese valor. En este momento yo tengo un valor de 0.490 voltios, o sea, 490 milivoltios. Entonces voy a tomar ese valor como el fondo, 490 milivoltios, o 0.490, 0.490, ese es mi valor de fondo, ¿ya? Con el obturador cerrado. Y ahora voy a proceder a abrir el obturador para que ingrese esta luz de 578 nanómetros. Abro el obturador, inmediatamente, como ustedes pueden ver, empieza a variar el voltaje. Empieza a variar el voltaje del electrómetro. Entonces vamos a esperar un momento, unos segundos. Para esta longitud de onda se estabiliza bastante rápido. Bien, como ya vemos, está oscilando, sube y baja dentro de un valor, entonces tomamos un valor aproximado, 1 milivoltio más, unos cuantos milivoltios en alguna dirección o en otra. No les va a afectar porque recuerden que vamos a construir una recta a partir de la extrapolación de 5 puntos, porque tenemos 5 longitudes de onda. Entonces los errores que puedan producirse en la posición de los puntos siempre se van a prorratear entre todos, y entonces vamos a tener el mejor valor aproximado. Tenemos 319 milivoltios, o 0.3, o 0.320 voltios, o 320 milivoltios. Bien, entonces procedemos a cerrar el obturador, descargamos el condensador con el botón que tenemos acá y cambiamos el filtro. Este es de 578. Ahora vayamos a ver, por ejemplo, si podemos ir en orden, 546 nanómetros. 546 nanómetros, este es el filtro. Vamos a ponerlo. El obturador está cerrado. Voy a presionar el botón. Cuando yo presiono este botón, lo que hago es que descargue el condensador, pero recuerden que es un electrómetro que el condensador se ha cargado. Se ha cargado un determinado valor y entonces para volver a medir tengo que descargarlo. Lo que hace es simplemente poner el condensador en cortocircuito. Fíjense que a pesar de que se supone debería ser el mismo valor anterior, pero de todas maneras está entrando luz por alguna zona de las rendijas. Y tenemos como base o como fondo 480 milivoltios, que es un valor muy aproximado al que teníamos hace un rato. Un 475. ¿Sí? Y ahora procedemos a abrir el obturador. Y toda la luz está entrando en este momento a la celda fotoeléctrica. Muy bien, para estas longitudes de onda se estabiliza bastante rápido. Pueden ver, sube, baja, entonces ya podemos, podemos más o menos considerar un valor. Ya les he explicado de que el error que se pueda producir siempre se va a prorratear porque vamos a tomar bastantes puntos. 283 milivoltios. 283 milivoltios. Muy bien. Cerramos el obturador. Quitamos el filtro. Este es un 546 nanómetros, es un filtro verde. Vamos 436. O sea, 436 nanómetros. Procedemos igual. Obturador cerrado, descargamos el condensador un momento para tomar nuevamente la lectura. 436 nanómetros. Vean, acá tenemos lo que va a ser para nosotros nuestro fondo, o el valor de fondo. 460 milivoltios. Y ahora abrimos el obturador. Bien, acá tenemos el valor. Sube un poco. Se estabiliza más o menos en 215. Entonces tenemos 215 milivoltios. Muy bien. Cerramos obturador, descargamos condensador, vamos a cambiar el filtro.
Vamos a poner ahora el filtro del que le sigue, 405 nanómetros. ¿Ya? Y veamos acá, ven cómo ha cambiado el fondo, está cambiando porque siempre se va a meter luz a través de del sellado de la cámara. 430. Este es para 405, tenemos 430 milivoltios. Procedemos a abrir el obturador. Muy bien, y ahí tenemos 225 milivoltios. Cerramos y vamos a poner el último de los filtros, 366 nanómetros. Vamos, medimos el fondo. ...405 milivoltios... y abrimos obturador, descargamos el condensador para que empiece nuevamente la carga y esperamos a que se estabilice la lectura. Bien, ahí tenemos 190 milivoltios. Bien. Esas han sido todas las lecturas. Entonces tenemos un conjunto de lecturas para cada longitud de onda, de cada uno de los filtros que hemos utilizado, ¿de acuerdo? Tenemos un valor de fondo con el obturador cerrado y un valor de lectura con el obturador abierto. Entonces, lo que corresponde a la señal de la luz nada más tendría que ser la diferencia entre el obturador abierto con el obturador cerrado. La diferencia de estas dos magnitudes vendría a ser el valor que corresponde a la señal correspondiente solamente a la longitud de onda que se le ha seleccionado con el filtro. Entonces, cada uno de esos valores lo vamos a graficar en voltaje versus frecuencia, que es inversamente proporcional a la longitud de onda, y vamos a trazar una recta por el método de mínimos cuadrados, y la recta donde se cruce, según los cálculos, según la ecuación que tenemos en la guía de laboratorio, ustedes van a poder determinar de manera aproximada la constante de Planck. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a hacer llegar estos valores para que ustedes los procesen y obtengan un determinado valor experimental de la constante de Planck. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias.